¿Qué carajo ves? Misterios que nadie ha podido resolver. Este es un video de un creador completamente nuevo. Para mí me salió en recomendados y se me hizo interesante. Luego de ver a Alex PH me dieron más ganas de ver videos de ese estilo, así que... Existen múltiples misterios en internet y fuera de él que no han sido resueltos. Y a pesar de la amplia búsqueda por parte de las autoridades o por foros de internet, nadie ha podido darle respuesta. Y hoy te estaré mostrando 3 misterios que nadie ha podido resolver. A mí siempre este tipo de videos, he visto varios, siempre me frustran mucho porque yo quiero respuestas, quiero conclusión y quiero un cierre. Entonces me voy a quedar con las ganas de saber qué carajo pasó con cada uno de estos casos. Va a ser frustrante, pero va a ser interesante. La madrugada del 14 de mayo del 2008, un joven estaría conduciendo su Chevrolet Lumina. Estaba conduciendo desde Candy, Minnesota hacia Marshall, Minnesota. Desde la fiesta donde estaba celebrando el último día de clases del semestre hasta su casa. Esta ruta era de unos 48 kilómetros. Pero mientras estaba en la ruta se quedaría atascado en una zanja, debido a que en vez de ir por esta ruta, tomó caminos más internos así dando con una propiedad privada. Y al intentar dar la vuelta dejaría estancado el vehículo. Primero trató de llamar a sus amigos, pero estos no le respondieron, por lo que procedió a llamar a sus padres. Y a pesar de la hora, estos sí le contestaron. Ahí les explicó la situación y les mencionó que él estaba bien y que el vehículo también, solo que estaba atascado y que necesitaba que lo fueran a recoger. Les dio unas cuantas direcciones y sus padres salieron a buscarlo. Luego de estar un rato buscándolo, no daban con él, así que decidió bajarse del vehículo y comenzó a caminar en busca del pueblo más cercano para ir a encontrarse con sus padres. La llamaba rato. Se mantenían en comunicación constante, quitando los ratos en que perdían la señal. Pero mientras estaba la llamada, el joven gritó "Oh", y dejó de responder a sus padres en llamada. Y a partir de aquí este joven desaparecería sin dejar ningún rastro, así quedando un misterio que no ha sido resuelto a día de hoy. What the fuck? No termina ahí, ¿verdad? Brandon Swanson es el joven del que les estoy hablando. Y para profundizar mucho más en este caso deberemos conocer cómo fue que se desarrolló todo. Brandon Swanson estudiaba en Minnesota West Community and Technical College, en el campus que se encontraba en Candy. Pero a diferencia de otros estudiantes que se hospedaban en el campus, él sí viajaba desde su casa hasta Candy, en un viaje de unos 35 minutos, ya que eran unas 30 millas. Este dato es importante ya que significa que Brandon se sabía muy bien el camino, más teniendo en cuenta que si bien Google Maps sí existía, no era tan común usar este tipo de apps en 2008. Bueno, todo comienza el 13 de mayo del 2008 cuando por el cierre del semestre algunos compañeros de Brandon rentaron una casa y realizaron una fiesta en el lugar. De ahí Brandon se dirigió hacia otra fiesta para despedirse de un amigo que regresaba a su pueblo natal y no lo vería todo el verano. Alrededor de las 2:30 am estaba regresando a su casa en Marshall, Minnesota. Ahí fue cuando tomó otra dirección y si bien técnicamente iba por el camino correcto, cuando se quedó atascado le mencionó a sus padres que estaba cerca de Lynn. Pero oye, yo sé que no tiene nada que ver con el caso, pero es que están muy bien hechas todas las animaciones y la edición de este video, de verdad, está muy bien hecho. Realmente él se encontraba en Porter y Taunton, lo que hizo que sus padres sí estuvieran en el lugar que él les decía que él estaba atascado, pero realmente estaba como a 40 kilómetros de ahí, por lo que estaba equivocado y nunca lo iban a encontrar. Luego de eso en la llamada, alrededor de las 2:30 am, pasa lo que Brandon dice "Oh", y deja de comunicarse con sus padres. A partir de aquí pasaron unas cuantas horas y sus padres no tenían ninguna señal. Además, la llamada luego de un tiempo simplemente se cortó. A las 6:30 am sus padres fueron a poner la denuncia de desaparición de Brandon y ahí los oficiales le informaron que ¡Carajo! Ayúdenos a encontrar a nuestro hijo. Sube llorando. No me esperaba para nada ese comentario en un video de este los estilo. oficiales le informaron que no iban a buscar, ya que por ser un no, adulto pues ya es un adulto, ni modo. Lo que no la tenían verga, en cuenta los cabrón. oficiales es que realmente él fue el que llamó a sus padres para que lo buscaran, ya que se encontraba en una zona rural atrapado y después de eso desapareció. Sus padres claramente no se quedarían ahí y comenzaron la búsqueda por su cuenta. Esa misma mañana del 14 de mayo. Lo primero fue buscar en Lynn y alrededores, pero no tuvieron mucho éxito, por lo que decidieron pedirle ayuda a un sheriff del condado de Lyon. Revisaron los registros del celular y este marcaba que estaba cerca de Taunton y Porter, como dije, a unos 40 kilómetros de Lynn. Esto fue muy importante ya que las autoridades cambiarían la zona de búsqueda y cuando lo hicieron, encontraron el vehículo de Brandon en una zanja, cerca de una carretera de grava, aproximadamente a una milla al norte de Highway 68, cerca de la línea del condado de Lincoln. Y lo más perturbador es que el vehículo contaba con todas las puertas abiertas y no tenía ninguna pertenencia de Brandon. El siguiente paso fue preguntarles a las últimas personas que lo habían visto. Estos informaron que en una fiesta efectivamente lo habían visto bebiendo alcohol. Todos lo vimos beber, se puso bien loca la party, bro. Cosa que es ilegal ya que en Estados Unidos no se puede hasta los 21. Pero informaron que no fue una gran cantidad y que nadie lo vio borracho. Aún así, lo que sí se sabe es que Brandon no tenía visibilidad en uno de sus ojos, lo que pudo hacer que cayera en la zanja cuando trató de dar la vuelta y simplemente
miraba por un ojo. Las búsquedas continuaban y no tenían rastro de huellas, ya que los caminos eran de hierba y grava, así que buscaron alrededor de Downtown Porter y el río Yellow Medicine. Eran campos agrícolas, caminos de grava, zanjas, cercas, granjas abandonadas, cursos de agua y terrenos privados, por lo que de noche y sin vista de un ojo podría haber caído en un agujero o incluso haber caído en el río sin darse cuenta. Así que comenzaron a buscar en el río, pero tampoco encontraron rastro de él, ni pertenencias, ni su cuerpo. Nada, simplemente desapareció sin dejar ningún rastro. A día de hoy sigue desaparecido y si estuviera vivo tendría unos 37 años, y se vería algo así. Pero sería extraño que no regresara a casa de sus padres si es que estuviera vivo. Sí, o sea, realmente con ese tipo de casos, si han pasado mucho tiempo, ya años de una desaparición, las probabilidades de que esté vivo son bajísimas. Pero no sé, o sea, ¿qué puede haber pasado? ¿Lo pudieron haber asaltado? ¿Que lo pudieron...? No sé, ¿no hay más información sobre esto? Absolutamente nada más. Jetpack Man, caso 2. El 30 de agosto del 2020, pilotos comerciales en aproximación del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, reportaron ver algo que parecía ser una persona volando con un jetpack cerca de la ruta de la llegada a la pista 25R. Este avistamiento se lo comentaron a la torre de control. Oh, American 1997, we just passed a guy in a jetpack. American 1997, okay, thank you. Were they off to your left side or right side? Off the left side, maybe 300 yards or so, about our altitude. We just saw the guy pass by us at jetpack. Este avistamiento fue confirmado por la Federal Aviation Administration, o sea, la FAA. Esto La alrededor de las 6:35 p.m. de ese domingo 30 de agosto. Según el reporte del piloto del vuelo American Airlines 1997, acababa de pasar junto a un jetpack Guy, el cual se encontraba al lado izquierdo del avión aproximadamente a unas 300 yardas, lo que son 274 metros. Lo peculiar en esto es que un hombre en jetpack a 3000 pies de altura es muy complicado de ver, por cómo están hechos los jetpacks a día de hoy. Además, las corrientes de viento y más temas hacen que sea complicado y peligroso, pero no imposible. Además, no debería estar a esa altitud estando cerca de una pista de aterrizaje, ya que podría chocar con un avión. ¿Qué carajo es esto? Pues está aproximadamente a 10 millas de LAX, en donde los aviones ya bajan su altitud para posteriormente aterrizar. Pero es que aquí estaba alucinando el tipo, estaba drogado pilotando el avión, ¿o qué pasó? Más nadie debería estar volando por ahí sin informar a la torre de control previamente. Otro dato es que el vuelo en American Airlines 1997 no fue el único en reportarlo, ya que el piloto del vuelo SkyWest también reportó haber visto al supuesto hombre del jetpack, y la torre de control contactó con otro vuelo, JetBlue 23, para que tuviera cuidado. JetBlue 23, use caution. Person in the jetpack reported 300 yards south of the LA final at about 3,000 feet, 10-mile final. JetBlue 23, we're heard and we're definitely looking. Ese extraño avistamiento por parte de los pilotos hizo que la FAA solicitara una investigación por parte de las autoridades. Así que el FBI mencionó a medios de comunicación que estaba al tanto de los reportes y que comenzaría a investigar. Pero eso no quedaría aquí. El 14 de octubre del 2020, la tripulación china Airlines Flight 006, en un Boeing 777 que se dirigía desde Taipei hacia LAX alrededor de la 1:45 p.m., mencionó lo siguiente. So how much damage did you just we just saw the flying object at the 6,000? 6,000? 006 Heavy, can you say that one more time, please? We just saw the flight object, like the flight still just passing by us, 6,000. 6,000? Was it a UAV or was it a jetpack? Like jetpack, it's too shiny, it's too fast. Están drogados, no hay otra explicación, están todos drogados. Todos estos pilotos estaban drogados. 006 Heavy, roger, thank you. Mike 215 Heavy, there was a jetpack reported about 13 miles ahead. Let's copy the rest to Nelly. Idaho 30 VFR at or above 4,500. 34,500. Idaho 30, and there was a jetpack reported about 7 miles west of you. There's no way you can go and check that out, can you? 30, affirmative. Thank you. And VFR at or above, can you climb up to 65? It was reported around 6. 6,500 proceeding westbound. Idaho 30, thank you. Due west from your present position because I have some arrival traffic that'll be just south of you. 31. Idaho 30, and it was reported by a heavy Boeing 777, about 7 miles southwest of you, the location. Este piloto también dice haber visto algo. No lo describió como un hombre en un jetpack al inicio, sino como un objeto volador el cual se encontraba a unos 6,000 pies. Aún así, la torre de control le pidió que repitiera y ahí mencionó que se miraba como un Fly Suite jetpack.
A diferencia del anterior caso, este se encontraba a unos 6.000 pies de altura. Con ese avistamiento se... Eso es lo que está diciendo, 6.000 pies de altura. Yo no soy de Gringolandia, no estoy muy... Yo soy más de centímetros y metros, la verdad. Soy más de sistemas que tienen sentido. Te quiero preguntar, ¿cuántos metros son 6.000 pies? Ah, claro. Un pie son aproximadamente 0.3048 metros, así que 6.000 pies serían unos 1.828.8 metros. 1.8 kilómetros en el cielo con un jetpack que es Iron Man. ¿Qué carajo? Vio un avión policial para que inspeccionara la zona, pero no vio nada. Y así fue como este se comenzó a convertir en un misterio. Nadie sabía qué era ese objeto volador que los pilotos describían como un hombre en jetpack, y no era un solo piloto quien lo había visto, sino que 3 pilotos. Y en la misma ruta. El lunes 21 de diciembre del 2020, a unos 3.000 pies de altura, Brandy Fogelman, una instructora de vuelo de Slime Pilot Academy, grabaría un video en el que vemos a una figura volando a bastante velocidad. Este hecho se relacionó con los sucesos que estaban ocurriendo cerca del aeropuerto de Lax. También mencionó que parecía mucho a alguien en un jetpack. Y hay que tener en cuenta que en Los Ángeles sí existen fábricas de jetpacks. Pero lo extraño de esto es que la FAA declaró no haber reportes ni avisos de personas en jetpack que estuvieran volando por la... Una cosa es tener un jetpack que sí existen, pero a 1.800 metros de altura. ¡Está loco! Zona. Y si provinieran de esta fábrica, técnicamente deberían de informar. Y parecería que todo quedaría ahí. Pero al año siguiente, otro avistamiento. El 28 de julio del 2021, a la mierda, pero fue hace nada casi esto. un año después del primer avistamiento, otro piloto en un Boeing 747... Brother, pero todos los pilotos se drogan, ¿o qué carajo está pasando? Avisó a la torre de control aérea que tenía a la vista a un posible hombre en jetpack. La FAA dijo que el objeto fue reportado a unos 15 millas del este de Lax y aproximadamente a 5.000 pies de altitud. Was he off your left or right, sir? Right wing, Roger. And do you know what altitude? Roger. Pero aún así, nadie sabía nada sobre estos avistamientos. En noviembre de 2021, el departamento de la policía de Los Ángeles, específicamente la tripulación del helicóptero, grabó un video de lo que parecía ser un globo de Jack Skeleton, de la película La pesadilla antes de Navidad. Y esto hizo que surgieran varias teorías de que lo que los pilotos habían visto no fueron hombres de un jetpack, sino globos con forma humanoide. Pero esa teoría ni el FBI ni la FAA la confirmaron. Y es extraño teniendo en cuenta que pasó más de un año entre los casos. O sea, significaría que hay una persona lanzando globos para hacerle creer a los pilotos que había un objeto volador no identificado. Oye, sería el troleo de la historia, ¿eh? O sea, imagínate ser esa persona. Una persona que su único propósito en la vida es lanzar globos que parecen personas en jetpacks solo para joder con los pilotos de avión. Oye, yo haría eso, ¿eh? ¿Qué pasa si es un video de YouTube? Es 2020, 2021. ¿Qué pasa si es un video de YouTube de MrBeast o algo? Esto es un youtuber que está jodiendo con los pilotos de avión. Yo estoy 100% seguro. Lo que sería un ovni. Aún así, viendo la imagen, sí parece un poco Iron Man el globo. En junio del 2022, otro piloto reportó un objeto que podría parecerse a una persona en jetpack, cerca de Lax, aproximadamente a 15 millas del este del aeropuerto. Como ven, las distancias son bastante similares, a pesar de ser en meses, días o incluso años diferentes. Este avistamiento fue alrededor de las 2:45 p.m. La FAA volvió a decir que trabajaba junto al FBI y que hasta este momento ninguno de los avistamientos había sido verificado. Skywas 3626, use caution, the Jetman is back. El Jetman. Let me know if you see him. 2363, possible jetpack man in sight. And do you know what altitude? About 5,000. Attention all aircraft, use caution for the jetpack. He is just north of the final, around 5,000 at gate, last reported. Es un troleo esto. Como escuchamos, varios pilotos son los que reportan el avistamiento y la torre de control decide informar para que otros pilotos tengan precaución. La FAA y el FBI lo único que dijeron es que están al tanto de estas anomalías. Pero sin más, nadie como tal resolvió el misterio. Y lo único que existen son teorías de que lo que realmente estuviera volando fuera un dron o un globo. Y es extraño. Esto es un globo de un tipo que se despertó chistoso. Ya que es en el mismo lugar y no fue un caso aislado, sino que varios pilotos lo vieron volar y a una altura bastante alta. No, este es un chistoso. Este tipo es un chistoso que está intentando joder con los pilotos nada más. Le hace mucho más sentido que un tipo en jetpack. 2014, un Boeing 777-200ER con matrícula 9 Ok, es un Boeing, empezamos mal. MMRO saldría desde Kuala Lumpur, Malasia, rumbo a Pekín, China.
A bordo de 239 ¿Va para China? personas, ¿Seguimos mal? 227 pasajeros y 12 tripulantes, entre ellos 2 pilotos y 10 auxiliares de vuelo. A este vuelo la torre de control se dirigía hacia él como MH370. La ruta era la habitual: cruzar el Golfo de Tailandia y entrar en el espacio aéreo de Vietnam, atravesar el mar de China meridional y aterrizar en Pekín. Este vuelo tardaría unas 5 horas con 35 minutos, con combustible más que suficiente para volar hasta 7 horas, y con el comandante Zahiri bin Hamad Shah, de 53 años, que contaba con más de 30 años en Malaysia Airlines, con 18.423 horas de vuelo y más de 8.600 horas en el Boeing 777, el cual sería el que se encargaría de las comunicaciones con la torre control. El copiloto era Farid Abud Hamid, de 27 años, con 2.813 horas de vuelo y 39 en el Boeing. No tengo que recordar estos nombres, ¿verdad? Porque si no estoy jodido. Si bien era menos experimentado que el capitán, no era alguien que nunca había volado un avión, y en este caso le tocaría pilotear el avión, así que técnicamente nada debería de salir mal. O tal vez sí. Nada debería salir mal, ¿verdad? Por eso está en un video de misterio sin resolver, porque absolutamente nada salió mal y todos llegaron a su destino de manera segura. Maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Eso que acaban de escuchar es la última comunicación que tuvo el vuelo MH370 con el centro de control de Kuala Lumpur. Luego de eso, nadie más tuvo comunicación con el piloto ni con el copiloto del vuelo MH370. El centro de control de Kuala Lumpur se despide del vuelo MH370 ya que estaba a punto de pasar por Igari, un punto de transferencia para pasar con el centro de comunicación de Ho Chi Minh, o sea, Vietnam. Pero el centro de comunicación de Ho Chi Minh nunca tuvo contacto con el MH370. Sabemos que el mundo tiene distintos espacios aéreos para tener un control de rutas y del tráfico aéreo. A esto se le conoce como FIR, región de información de vuelo. Entonces, en esa región por donde el MH370 iba a volar, el espacio aéreo se dividía en 4 sectores: el FIR de Kuala Lumpur, que era por donde provenía el avión, el FIR de Singapur, el de Bangkok y el FIR de Ho Chi Minh, el cual era el último FIR, ya que ahí se encontraba el destino. Y técnicamente no tendría que pasar por los otros 2 FIR, o sea, el de Singapur y el de Bangkok. Una vez el avión despega, a los pocos minutos el tráfico aéreo le solicita a MH370 ascender hasta los 35.000 pies de altura. Pasaron unos minutos y el comandante confirmó la altura a la que estaba. Y extrañamente confirma nuevamente que se mantiene a esa altitud. Y después de esto sucede el buenas noches, la última comunicación del vuelo MH370 con algún centro de comunicación, y luego de eso simplemente el vuelo desapareció. El lugar donde desapareció el radar del avión era un punto clave, ya que era un punto de transición entre controles aéreos de Kuala Lumpur y Ho Chi Minh. Uno ya no tenía que recibir señales y el otro estaba a la espera de ser contactado por el avión. 18 minutos después de que no hubiera señales de vuelo del MH370, Ho Chi Minh contacta con Kuala Lumpur para preguntar sobre el vuelo. Ahí les mencionaron que técnicamente ya había de estar en contacto con ellos, ya que se despidió hace 18 minutos. Ho Chi Minh les menciona que no había tenido contacto con el vuelo, así que Kuala Lumpur trató de contactar al vuelo, pero no recibió ninguna respuesta. Así que decidieron contactar con Malaysia Airlines. A este les informó que ellos sí lo veían en sus radares y que estaba sobrevolando por Camboya. Pero el avión no debía de tomar esa ruta. Además, dudó que hubiera mucho tráfico. Bueno, con este dato decidieron contactar con el control aéreo de Camboya, pero estos informaron que no podían contactar con el vuelo MH370. Y luego de que pasara más de una hora, Malaysia Airlines contactó nuevamente con Kuala Lumpur y ahí les mencionó que su software estaba dando ubicaciones erróneas, ya que lo que hacía era estimar la velocidad y la dirección, y con esto sacaron una posible ubicación, la cual no era la real del avión, y sin ningún dato más decidieron esperar hasta la hora de aterrizaje. 6:30 de la mañana en Pekín. El aeropuerto estaba a la espera de que el vuelo se contactara, pero esto nunca pasó. Así que estaba claro que algo había pasado con el avión, y lo único que podían hacer era activar los protocolos de búsqueda. La primera teoría fue que el avión se habría estrellado o explotado en el último punto donde había enviado señal. Hay que tener en cuenta que los radares civiles dependen mucho del transpondedor,
pero los radares militares pueden usar el radar primario, que no necesita que el avión coopere, es decir, el radar militar puede detectar un objeto simplemente por la señal que rebota contra él, y así es como conocieron información bastante importante. Malasia revisó las grabaciones del radar primario militar, y ahí apareció un avión no identificado que por horario, posición, velocidad y ruta era compatible con el MH370 y con el Boeing 777. Lo perturbador aquí es que también notaron que en la misma zona donde este había desaparecido dio un giro de regreso de 180 grados, tan brusco que el piloto automático no podría realizarlo, y el único que podría realizar tal giro era el que en ese momento se encontrara piloteando el avión. Pero que fue un sabotaje hacia el área del estrecho de Malaca. ¿Qué pasó? Todo era extremadamente extraño porque nadie comunicó nada. Nadie desde el avión declaró emergencia, no hubo mayday, no hubo un mensaje de secuestro, y el que estaba piloteando el avión claramente sabía lo que estaba haciendo. El último dato del radar militar situaba el avión en el noreste de Malasia, cerca del mar de Andaman. Después de eso, el MH370 salió del alcance del radar terrestre. Desde ese momento ya no había radar que lo siguiera directamente, y ahí fue cuando se desapareció completamente. Otro dato importante es que llegando a Penang, una señal que provenía del teléfono del copiloto se encendió por un breve momento. Eso significa que el celular del copiloto salió del modo avión y trataba de contactar con el exterior, pero debido a la ubicación le fue casi imposible. Este dato es importante porque se podría pensar que el que realizó la desaparición del avión fuera el comandante. Esa claramente es solo una teoría. Al no saber nada más del avión se comenzó a buscar. Lo que hace Según más varias sentido, investigaciones, lo más probable es que el avión se quedara sin combustible y posteriormente se accidentara. El fuselaje principal nunca ha sido localizado, y sí aparecieron restos en las costas del Océano Índico Occidental. El hallazgo más famoso fue el flaperón, encontrado en la isla Reunión de julio del 2015. Esto fue bastante importante ya que confirmó que MH370 no había aterrizado secretamente. El avión había terminado en el océano, y luego de años de búsqueda más piezas del avión, en 2017 el caso se cerró, aunque la empresa privada Ocean Infinity realizó una búsqueda en 2018, en la cual no recibiría dinero hasta que encontrara algo valioso para la investigación del caso, pero no tuvieron mucho éxito. El 25 de marzo del 2025, el gobierno malasio firmó un acuerdo con Ocean Infinity para buscar en una nueva zona aproximadamente de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico, igualmente con el lema de si no se encuentra, no se cobra. Este tipo de cosas me ponen un poco triste porque al final, o sea, nosotros lo estamos viendo como un misterio, ¿no? Como algo súper interesante, pero todo esto ocasionó que toda la gente que estuviera en el vuelo muriera. Toda la gente que estaba a bordo murió por a saber qué, a saber cuál fue el motivo de que esto ocurrió. Pues no sé si fue el capitán el que decidió sabotear el avión o no sé qué carajo pasó, y se me hace muy triste. Información del 8 de marzo del 2026 informaron que esas actividades no produjeron hallazgos que confirmaran la ubicación del avión. Realmente... Y la familia de esta gente tampoco va a saber por qué. No va a tener ni idea de por qué sus familiares o sus seres queridos que murieron ahí, murieron. Es un caso bastante interesante y les dejo un video que lo explica mucho mejor. Es de Sergio Hidalgo y es donde se basa gran parte de la información de este caso. Muy interesante, ¿eh? Muy buen video, está muy bien editado, muy bien explicado todo. El de Malasia Airlines se descubrió posteriormente que el comandante en casa tenía un simulador de vuelo con una ruta que se intentó borrar, pero la lograron obtener y es muy parecida a la teorizada que siguió el avión para desaparecer. O sea que efectivamente lo más probable es que haya sido el capitán, el comandante. A saber por qué.